Hola Carlos Briones, ¿qué Hola tal? Hola a todos, ¿qué tal? Oye, pues buenas tardes, muchísimas gracias por conectarte. Nada, vosotros, un La placer. verdad que es un enorme placer tenerte aquí. Llevamos 1 hora 20 debatiendo sobre el libro entre Bueno, nosotros. espero, espero que no me hayáis insultado mucho. No, 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 pero bueno, tenemos muchas preguntas y estábamos esperándote porque te las queríamos hacer, pero bueno, en primer lugar agradecerte. Em, yo creo que corresponde que digamos que Carlos Briones Llorente, que es de Burgos, ¿no? Del año 69, es doctor en ciencias químicas, especialidad en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología, Centro Mixto del CSIC y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Em, en el CAP, Carlos Briones dirige el grupo Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores, dedicado a la investigación sobre el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para la detección y caracterización de biomarcadores que puedan utilizarse para detectar vida. Y además eres un gran divulgador científico, ha coordinado muchos ciclos de conferencia, impartido más de 500 charlas y publicado artículos de divulgación, muchos libros como coautor y otros como autor único, como por ejemplo Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos, y A bordo de tu curiosidad, un viaje a las preguntas y retos de la ciencia actual, entre otras muchas actividades destinadas a la difusión de la ciencia. Así que bueno, es un gustazo tenerte aquí porque le vas a aportar nivel a nuestro debate, sobre todo porque eres el autor. Pero entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque hay varias preguntas y te vamos a ir haciéndolas si es posible. ¿Cómo surgió la idea de escribir Orígenes? ¿Cómo resultó ese proceso de coautoría entre tres autores? ¿Y qué repercusión ha tenido desde que salió publicado hasta hoy? ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos, buenos días a los que estéis al otro lado del Atlántico. Hace poquito he vuelto yo de Colombia, que estaba allí 10 días, y la verdad es que lo he pasado de maravilla, o sea que un fuerte abrazo. No sé si hay algún colombiano, pero Sí hay, sí, sí. si no, pues sí que hay latinoamericanos, y yo creo que en todos vuestros países he estado en algún momento, creo. Y nada, pues un placer hablar de un lado al otro. Pues gracias también por la presentación que me has hecho y a Antonino, a mi querido Antonino Yaquinta, que lo veo por aquí, eh, por, por tantos años de amistad. Y bueno, a ver si nos seguimos viendo al mismo ritmo que antes, porque hacía tiempo que no nos veíamos. Así Ya. que bueno, respondiendo ya a a lo que me preguntas, este libro me lo he traído aquí también para tenerlo delante, aunque sé que lo tenéis. Pues mira, vaya por las 6 ediciones. En Ujú, España llevamos 6 ediciones y en Colombia dos, por lo que he podido ver, de ujú. hecho, hace poquito. Creo que en otros países de Latinoamérica no se ha editado todavía. Y bueno, es un libro que bueno, está teniendo mucho éxito. Y la idea surgió porque a mí siempre me ha interesado, Antonino lo recuerda bien, el tema del origen de la vida, ¿no? De cuando la química se convierte en biología y cómo todo eso pues echa a andar la historia de la evolución biológica. Y tenía muchas ganas desde hacía tiempo de escribir un libro, pero claro, me gustaba ponerlo en el contexto de la evolución del universo, ¿no? Entonces, claro, y lo fui dando vueltas a este proyecto y pensé que lo mejor era escribirlo a tres manos, un cosmólogo astrofísico que escribiera desde el origen del universo hasta más o menos la formación de la Tierra. Con la Tierra ya formada, yo investigo sobre la química, origen de la vida, evolución, hasta llegar a los primates. Pero como el otro origen relevante es el origen de nuestra conciencia, bueno, de esta máquina de 86.000 millones de neuronas, ¿no? Trabajando juntas y dándonos alegrías y penas, como estamos viendo día a día, pues me hacía falta un paleontropólogo también. Entonces, bueno, esa idea la tenía yo desde 2013 o por ahí. En el 2014 publiqué otro libro con la editorial Crítica sobre nanociencia y nanotecnología y me fue muy bien. Y entonces, a raíz de eso, le comenté a la editora qué le parecería esta idea. Publicar un libro a tres manos en el que nos centráramos en esos tres orígenes que para mí y para muchos otros autores pues han sido eventos clave, ¿no? En la evolución del cosmos. Él me dijo que le parecía una idea muy buena y me dijo, así que adelante, solo te falta buscar a los coautores. Entonces, bueno. Yo como soy burgalés, pues tengo y Antonino recuerda muy bien también alguna excursión que hicimos a Burgos cuando él estaba en el Centro de Astrobiología.
pues tengo muy buena relación con todos los investigadores del proyecto Atapuerca. Y entonces, pues a José María Bermúdez de Castro, bueno, buen amigo y desde entonces más aún, pues le propuse esta idea. Digo, oye, ¿tú escribirías la tercera parte de este libro? Y me dijo, yo encantado. Me gusta mucho además porque a él le ocurría algo parecido a mí. Había escrito muchas veces sobre evolución humana y lo ha seguido haciendo, pero siempre empezando ahí. Y le gustaba ponerlo en el contexto de toda la trayectoria digamos, de la ciencia. Entonces me dio su ok y digo, bueno, solo me falta el cosmólogo. Hice una pregunta a una compañera cosmóloga que no podía porque estaba muy metida en otros proyectos en ese momento, pero ella me recomendó a Alberto Fernández Soto, a quien yo no conocía personalmente, pero venía recomendado por una amiga y le di lógicamente, el visto bueno por mi parte. Se lo dije a Alberto y me dijo, hombre, Editorial Crítica con José María Bermúdez y contigo no puedo decirte que no. O sea que fue todo muy fácil, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí, pues claro, el trabajo de escribir un libro ambicioso como este, con toda la confianza entre nosotros para corregirnos entre nosotros también. Nosotros fuimos nuestros Ujú. primeros correctores, lectores y algunos puntos que no quedaban claros o que nos parecía que en otra de las secciones se decía algo que merecía la pena ser introducido en la anterior de alguna forma, pues bueno, de esa forma fuimos leyéndonos, corrigiéndonos y quedó esta obra que, bueno, pues ya lo habéis visto, ya lo habéis sufrido, ¿no? Yo creo durante las últimas Bueno, semanas o el tiempo que hayáis dedicado. justamente de eso estábamos hablando, porque es un libro de alta complejidad. A los que no somos científicos nos resulta muy arduo. Lo Mm, leímos porque somos responsables. Aquí hay alguien que dijo, no, yo soy muy responsable, lo intenté leer, pero claro, con cierto sufrimiento. Por mm, otro lado, también porque pensamos que los que tenemos ideas y nos consideramos ateos o progresistas o no sé qué, abrazamos todas estas teorías que nos claro, da la ciencia, pero las queremos entender. No queremos claro. simplemente seguirlas religiosamente. Y entonces Mm. yo no sé si el libro fue pensado para el gran público o Ya. fue más pensado para gente con cierta formación. No sé si eso lo Pues habías decidido. mira, este libro nosotros queríamos que fuera, digamos, divulgación de nivel medio alto, vamos a decir, ¿no? O sea, que lo disfrutaran más personas que tenían conocimientos de ciencia, pero no solo. Es decir, intentábamos, claro, nos hemos metido, lo habéis visto, en las preguntas más difíciles de la ciencia, directamente, ¿no? Entonces, claro, queríamos dar información actualizada, completa y sin cortarnos, ¿no? Digamos, en decir las cosas. Pero intentar sí que se pudiera seguir, que una persona que no haya estudiado física, química o biología, pues pudiera, digamos, entenderlo, aunque le costara un poquito y lo tuviera que leer dos veces alguna de las partes o recordar aquellos conocimientos de la secundaria que quedaron, si no somos científicos, pues quedaron ahí un poquito en el pasado, ¿no? Y sobre todo, también lo que queríamos era que entre nosotros científicos, entre los compañeros de distintas especialidades, pues que los físicos leyeran paleantropología, que los químicos leyeran cosmología, es decir, estudiantes universitarios y científicos ya hechos y derechos, que cada uno tuviera que leer de otros temas Ujú, porque todo está relacionado, ¿no? De hecho, ujú. mis libros siguientes, que los has citado, que son no os estoy poniendo tarea, pero Estamos solos es un libro en el que como este lo escribía yo solo, ya no tenía, digamos, para bien o para mal, no tenía limitación, pues aquí intenté ser más divulgativo. Este se entiende mejor por público general y el último Ujú, mejor todavía. El último, ujú. a ver si lo veo, como tengo el fondo virtual ese, este es Sí, el de a bordo de tu ese. curiosidad. Ujú, Este ya directamente lo he planteado como preguntas y retos de la ciencia que se pueden entender desde los, vamos a decir, 17 años hasta los 99. Y también está teniendo muchísimo ujú. éxito. En este vamos por la tercera edición y en este otro, en el de Estamos Solos, que es de astrobiología, de búsqueda de vida extraterrestre, vamos por 5 ediciones. O sea, quizá de los tres, este por el que habéis empezado es el más complejo, en ese sentido. Es el Vale, bueno. más, ¿sabes? Que como digo, se disfruta más por científicos, pero es que, claro, ponerte en serio a hablar sobre el origen de la vida requiere, por ejemplo, en este libro último le dedico un capítulo al origen de la vida, ¿no? Y lo cuento con Sí. un poquito más. Pero este primero, el Orígenes, pues no nos hemos cortado en dar los detalles químicos y en poner moléculas.
Y de hecho, si te digo la verdad, me sorprende un poco que llevemos 6 ediciones, porque nosotros lo planteamos como en ese sentido, ¿no? Que no es para todos los públicos, es un poco más a lo mejor para gente o que por su carrera haya estudiado una disciplina de ciencias, o que sea un lector habitual de, por ejemplo, de revistas de ciencia, o que escuche muchos podcasts de ciencia, o que lea blogs de ciencia y que esté bastante puesto en estos temas. Ujú. Pero bueno, la gente lo está leyendo. Se está usando mucho en universidad, por ejemplo, como lectura adicional, lectura. Sí. Y bueno, pues si os ha costado en algún fragmento, pues mis disculpas, pero, No, al pero, contrario, pero estamos. era un poco esa la idea, ¿no? Profundizar en estos temas. No, no, yo no lo digo como crítica, lo digo simplemente porque es un hecho y que me encantaría Sí, sí, tener sí. una versión, digamos, que pueda ser quizás más fácil Claro. de entender, pero digamos, en cualquier caso nos ha enseñado muchísimo. Y antes de darte la palabra, Carmen, me gustaría hacer una pregunta más y luego ya te paso la Mm, palabra a ti. Eh, Porque me parece que el libro es muy claro en refutar cualquier explicación sobre el origen de la vida basada en un plan o en un diseño inteligente, eh, y estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, la idea de que la materia se autoorganiza o la química se autoorganiza y es capaz de evolucionar, que creo que es tu definición de la vida, sí. eh, es decir, que en un momento dado logra compartimentarse, aprende a replicarse, y genera un metabolismo que le permite hacer eso. em, es como súper antiintuitivo, ¿no? Es decir, ¿por qué la materia de repente que tenía un destino bastante tranquilo de equilibrio termodinámico se va a meter en semejante berenjenal de ponerse ahí a hacer algo tan agitado, tan sorprendente? Digamos, eh, ¿cuál es la explicación que nos podrías dar sencilla de por qué sucede eso? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo hace la materia? ¿Por qué surge la Ujú. vida? Eh, Mira, Jorge, me encanta que digas esto porque ese es el planteamiento que yo me hice como estudiante, ¿no? Yo estudié química, una carrera de química. Y hasta tercero vemos mucha física también. Entonces, cuando llegas a en mi época, en el precámbrico, las carreras en España eran de 5 años, ahora son de 4. Y en la carrera de química de 5 años, de primero a tercero, que era el primer ciclo, estudiábamos mucha física, muchas mates y mucha química. Y cuando llegas a tercero, más o menos consideras que entiendes cómo funciona la materia, ¿no? La cuántica te determina pues, estabilidad de orbitales, ves cómo se forman las moléculas, la cinética, la termodinámica, que son las dos herramientas que se utilizan para que las cosas funcionen y que lo hagan en un tiempo razonable. Y efectivamente dices, lo que tú has planteado, Jorge, la materia está muy tranquilita así. ¿Por qué se mete en el berenjenal de autorreplicarse y evolucionar? Es decir, ¿por qué surge la vida? ¿Por qué una química que podía haber seguido así, de forma estable en el cosmos, en un equilibrio termodinámico, bueno, pues adquiere esa capacidad? Y por eso estudié la especialidad de bioquímica y biología molecular. Quería plantearme esa pregunta en profundidad y quería estudiar las moléculas y quería estudiar la transición entre la química y la biología, ¿no? Y eso me ha llevado a que este sea mi principal tema o uno de los que más me interesan de investigación. Y claro, la respuesta al por qué es muy difícil o imposible desde el punto de vista científico. ¿Para qué? Desde luego no tiene respuesta y eso sería una teleología, que es precisamente lo que estamos intentando evitar, ¿no? ¿Pero por qué? Pues la respuesta es porque era posible, porque se dieron las circunstancias, porque algo entre el azar y la necesidad, ¿no? Volviendo a Demócrito, si queréis, nos lleva a que una materia suficientemente compleja, y ahí Antonino sabe mucho de sistemas complejos, seguro que tendrá algo que decir, digamos, adquiere propiedades emergentes, y en este caso la propiedad que adquirió fue la posibilidad de autorreplicarse y de evolucionar. ¿Por qué? Porque era posible. Y entonces, Ujú, claro, con eso la química se convierte en algo nuevo en la historia del cosmos. No sabemos si en otros lugares hay vida y podemos hablar sobre ella, ¿no? Pero al menos en nuestro planeta se convirtió en una forma de organización de la materia que tiene al menos tres características: una replicación del material genético, un metabolismo y un compartimento, que cuando se unen en un mismo sistema químico le permite de uno hacer dos, y de dos cuatro, ujú, y de cuatro ocho. Es decir, la química se mete en ese berenjenal, estoy contigo, y adquiere una capacidad de replicarse y de reinventarse en cada generación, ¿no? Y de ir ujú, generando mucha más química, porque la vida lo que produjo, entre otras cosas, es una gran explosión de moléculas orgánicas. Hay muchas más moléculas desde que existe la vida que las moléculas que existían previamente.
Entonces, ujú, bueno, pues la química, al menos en este planeta, ha adquirido esa capacidad de, ujú, de convertirse en biología, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y eso es lo más complejo que ha hecho la materia hasta donde sabemos en la historia del cosmos, ¿no? Lo más complejo fue el propio origen, el Big Bang, hace 13.700 millones de años, porque ahí surge la materia, la energía, el espacio, el tiempo, todo. Pero luego las leyes de la física y la química lo habían explicado todo, hasta que con la evolución, sin dejar de ser física y química, se adquiere esta capacidad. Entonces, bueno, por eso es complejo, ¿no? Por eso hay que recurrir a muchas ciencias, combinarlas para intentar saber cómo empezó la vida, pero hay que ser muy honesto. Y en este último libro, En a bordo de tu curiosidad, que es más sencillo, yo creo que se entiende más de forma, porque además son capítulos cortos sobre distintos temas, ujú, es más tal. Empiezo diciendo que en el capítulo que dedico a cómo empezó la vida, empiezo diciendo, no lo sabemos. ¿Sabes? Tenemos que ser honestos. ujú, No tenemos conocimiento suficiente y quizá nunca lo tengamos. Pero como habéis ujú, visto, hay muchas pruebas, hay muchas evidencias que vienen de distintos campos que van poniendo como, digamos, piezas en ese puzzle del origen de la vida. Y cada vez ujú, sabemos un poco más, pero nunca llegaremos a poder decir, pasó esto, esto y esto, fueron estos procesos, fueron estas moléculas las que iniciaron el proceso. Y por ujú. eso creo que seguiremos teniendo trabajo durante muchos años, ¿no? Es la parte buena, ¿no? No se Pues nos va a fantástico, acabar el tema de estudio. está genial. Bueno, Carlos, genial. Vamos a abrir un poco el juego. Sí, claro. Carmen, que levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Te doy la bienvenida, Carlos, y te agradezco que tengas la presencia en nuestro club. Yo tengo una formación jurídica, por tanto, todo Ujú. esto me suena totalmente a chino. Eh, Además, tampoco tengo ningún interés en conocer cosas tan complicadas. Me parece que tenéis una inteligencia fuera de serie los que os dedicáis a esto, por la capacidad de abstracción que necesita y los que estamos en esta tierra con los pies en el suelo, pues esto es muy complicado de entender. Y tú ya has contestado a mi primera pregunta, que era ¿qué papel juega el azar en los orígenes? Y por tanto voy a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿crees que nuestro sistema solar será tragado en algún momento por un agujero negro? Mm. Bueno, esa pregunta, gracias Carmen, y por tus palabras. A mí me parece más complejo ser jurista que ser científico, te digo la verdad. O sea, eh, a mí me ponen una multa y no sé ni cómo recurrirla, ni sé por qué me la han puesto, ni nada. O sea, que cada uno ve más complejo lo de los demás. Entonces, bueno, pues gracias por tus palabras para empezar. El azar, efectivamente, en parte lo he contestado. Hasta donde se puede, ¿no? Pasaron cosas que a lo mejor si no hubieran ocurrido no estaríamos aquí y toda la historia de la evolución ha sido una suma de azares, ¿no? Y uno de los últimos fue la caída por azar de un meteorito que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años y que eso permitió a los mamíferos bueno, salir de sus cuevas, hacerse más complejos y llegamos hasta aquí, ¿no? Pero claro, la pregunta que me haces es más para un físico que para un biólogo, si el sistema solar bueno, el sol se apagará, como todas las estrellas, nacen, crecen y llegan a una fase, en este caso será seguramente una expansión de la estrella hasta probablemente la órbita de la Tierra o de Marte, ¿no? Nos engullirá, si lo quieres ver así. Esa explosión del sol acabará generando nuevas moléculas y dará lugar a otra generación de estrellas, como siempre se ha dicho, ¿no? Lo que decía Carl Sagan de que somos polvo de estrellas o materia reciclada va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces el propio sistema solar terminará, ¿vale? Los planetas desaparecerán, el Sol, ¡pum! ¿Cuándo? Pues dentro de unos 5.000 millones de años. O sea, tenemos tiempo todavía para fastidiarla a nosotros, ¿no? Eh, entonces, nuestra especie va a terminar mucho antes, probablemente. Las especies de media suelen tener 1 millón de años de duración, más o menos, de media, de los mamíferos como nosotros, de los cuales, digamos, llevamos consumidos 300.000 años, Homo sapiens, y nos quedarían unos 2 tercios, pero no sabemos muy bien qué va a pasar con nuestra especie, porque nosotros somos capaces de modificarnos, somos capaces con la genética o algún día quizá con las máquinas, o bueno, lo que dicen los transhumanistas, ¿no? De que a lo mejor nos acabamos convirtiendo en cyborgs o en algo intermedio
entre seres biológicos y seres de silicio, ¿no? Pues a lo mejor eso hace que nuestra especie dure más, no lo sabemos. O a lo mejor nos aniquilamos entre nosotros, el gran filtro de las novelas de ciencia ficción, y acabamos, ¿no? Ahora mismo estamos en una época delicada y ahí, bueno, veremos a ver lo que pasa entre las grandes potencias, ¿no? El sistema solar como tal, por lo tanto, desaparecerá, pero por la propia dinámica del Sol, no porque nos trague un agujero negro, ¿vale? Sabemos que hay un gran agujero negro en el centro de nuestra galaxia, se llama Sagitario, pues se ve, desde aquí se ve, digamos, dentro de la constelación de Sagitario, y es un agujero negro que hoy en día pensamos que es uno de los muchos agujeros negros que hay en el universo. Hay compañeros astrofísicos que dicen que quizá todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro y que el propio origen de las galaxias está asociado a un agujero negro y a partir de ahí empieza a orbitar la materia a su alrededor. Entonces, bueno, pues nosotros estamos bastante lejos del agujero negro del centro de la galaxia como para que nos engulla a nosotros. Ya te digo que el final del sistema solar va a ser por la propia dinámica de las estrellas, por la propia evolución de nuestro Sol. Ujú. Gracias, Gracias, me das Carmen. un gran alivio Sí, por ¿no? la cantidad de años que quedan, que yo entonces no veré esa aniquilación, y me das un gran alivio que tampoco nos trague nadie, la verdad. Ah, Eh, bueno, en cierta bueno, medida el se Sol han nos va a puesto traer. muchas cosas aquí sobre la mesa, ¿no? Mm. Se ha hablado de la palabra nada, pero dejo la palabra a otro compañero porque Sí. yo me quedo con muchísimas dudas y te agradezco tu respuesta. Sí, luego seguimos hablando si quieres del resto de Vale. dudas que tengas también. Gracias, Carmen. Coyo. Sí, gracias. Hola, Carlos. Hola. Yo te quería hacer dos preguntas, digamos, que parecerían desconectadas, pero están conectadas, creo yo, por el tema de la evolución. Una es, uno de los conceptos que aprendí muchísimo en el libro es el tema de Luca, este ancestro común que tenemos. Ujú. Viendo comparados con las plantas, los animales y las plantas, ¿no es cierto? Parecería que los animales y los humanos compartimos estas características de cognición y parecería que las plantas no tienen esta cognición, ¿no es cierto? O rasgos cognitivos. ¿Qué pensás vos si es así, que las plantas no tienen rasgos cognitivos o sí? Mm. Y enganchado con esto que vos hablabas del final del universo y de nuestra especie en particular, a mí me gusta muchísimo el libro de Michio Kaku, el futuro de la humanidad, donde él habla de la terraformación de Marte para poder escapar, ¿no es cierto? Y de un plan Mm. espacial para poder vivir en otro planeta que sea por ahí más sustentable o que la Tierra. Si tenés alguna opinión respecto a esto o alguna posición. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Coyo. Mira, respecto a lo primero que decías, las plantas son sensibles, las plantas sienten, se pueden orientar hacia la luz, se mueven a lo largo del día y la noche, tienen una cierta movilidad. Eh, digamos que sufren cuando un insecto las pica, reaccionan a su manera, interaccionan con otras plantas. Hay plantas que no se tocan porque emiten una serie de moléculas que dicen, bueno, hasta aquí llegan tus ramas, hasta aquí las mías, ¿no? Y hay fenómenos que nos hablan de la, digamos, sensibilidad de las plantas. Pero claro, no tiene que ver con el resto de eucariotas pluricelulares que somos los hongos y los animales. Los hongos también tienen una cierta, digamos, sensibilidad parecida a la de las plantas. Y los animales, que por cierto, una pregunta, ¿hay algún vegetariano o vegano entre vosotros? Levantad la mano. ¿Hay algún vegetariano o vegano? No, no hay. Sí. Ahí hay una. Pepa, ¿no? Por lo que veo. Pepa, ¿tú comes setas alguna vez? Sí, como una receta, ¿Te sí. gustan las setas, no? Pues sabes que las setas se parecen mucho más a los animales que a las plantas. Dígame. Sí, lo digo para, me gusta decirlo siempre en las charlas para fastidiar un poco. No, en serio, los hongos, cuando hacemos clasificaciones evolutivas, son lo que decimos grupos hermanos de los animales. Hay un ancestro común entre hongos y humanos. Con los Entonces, champiñones. sí, pues se parecen mucho más, a los animales que a las plantas. A mí me gusta decir a veces medio en broma que son animales que no se mueven, ¿no? Los hongos. Bueno, pero volviendo o sea, hasta las plantas, los hongos y los animales, digamos en ese orden evolutivo, y es en los animales donde se va produciendo a lo largo de la propia evolución de los animales un desarrollo más o menos marcado de la
cognición, tú decías, Collos, bueno, pues digamos sensibilidad de distintos grados hacia las capacidades cerebrales más complejas que pueden tener los primates en particular, ¿no? Pero bueno, todos tenemos perros o gatos y sabemos que tienen una capacidad de aprender, de imitar. Hay muchos animales con unos ciertos grados de inteligencia que pueden ser desde los córvidos, los cuervos, por ejemplo, son muy inteligentes, o los pulpos son muy inteligentes. Tú puedes meter un pulpo en un frasco, el pulpo abre en un sentido la rosca del frasco, se mete y lo cierra en el otro sentido. Y, caramba, eso es una capacidad de analizar el entorno y de reaccionar, ¿no? Pero digamos, el culmen de las capacidades cognitivas lo tenemos los primates, porque adaptativamente nos fue muy bien desarrollar más nuestro cerebro. Y dentro de la evolución de los primates, lógicamente los homínidos, luego los homininos y luego los humanos, ¿no? La parte que cuenta José María en el libro. Y con nosotros, los neandertales y nosotros tenemos capacidades cognitivas muy parecidas. De hecho, su cerebro era más grande que el nuestro, un poquito más grande. Y a nosotros pues, nos ha ido muy bien tener un cerebro tan complejo pues, para desarrollar tecnología, desde Homo habilis, para crear relaciones interpersonales basadas en la comunicación, en el lenguaje articulado, en la cultura, en ir más allá del aquí y el ahora, es decir, no preocuparnos solo por comer y reproducirnos, sino más cosas. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, hemos transformado el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, somos el resultado de un proceso evolutivo, pero hoy en día nuestras capacidades, caramba, lo que estamos haciendo ahora mismo es un resultado de una especie que ha sido capaz de que hablemos entre nosotros a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, pues lo hemos hecho nosotros, que sepamos, no hay ninguna más en nuestro planeta, eso desde luego, capaz de hacer nada ni lejanamente parecido, y que sepamos, no hay ninguna otra en el cosmos, salvo que alguna vez vengan y nos lo digan, ¿no? Si queréis, luego podemos hablar de eso. Ujú. Y sobre tu segunda pregunta, la terraformación de Marte, pues eso es un tema que trato en profundidad en el libro Estamos solos, porque es una de las posibilidades, ¿no? Y ahora se está, digamos, retomando mucho, pues porque hay algunas personas como Elon Musk, que, como sabéis, pues tiene por bandera esa idea de que tenemos que ser una especie interplanetaria, ¿no? Y llegar a vivir en distintos lugares. Claro, ahí hay dos cuestiones. Una es ser capaces de colonizar Marte, por ejemplo, o algún otro lugar, la Luna primero y Marte después, y eso ya está en marcha. Ser capaces de, por lo tanto, de tener bases científicas en las superficies de ese satélite o ese planeta y poder vivir allí temporadas cortas, astronautas que vayan, que se la jueguen, porque van a recibir muchísima dosis de radiación durante el camino, el tiempo que estén allí y la vuelta. O sea, van a jugarse su vida realmente. Pero que puedan vivir en bases protegidas y pues como la película El Marciano, que todos hemos visto, ¿no? Intentar vivir allí. Esperamos que no les dejen solos, como el propio Mark Watney en la peli, en el libro. Y bueno, pues estar un tiempo, investigar y volver. Bueno, si son científicos, investigar y volver. Si son mineros, pues a lo mejor extraen de allí recursos y vuelven. Si son turistas, irán allí, se harán un selfie o dos y volverán, ¿no? Y no sabemos quién va a llegar antes, ¿eh? No lo sabemos. A día de hoy es imposible. Y con Elon Musk, que va a estar ahora muy venido arriba con su nuevo papel en la administración americana, norteamericana, evidentemente, pues no sabemos. Pero otra cosa muy distinta es terraformar. Y eso es el único tema en el que estoy en desacuerdo con mi admirado Carl Sagan. Para él, la terraformación de Marte o incluso de Venus podrían ser posibilidades en el futuro. Pero lo que sabemos es que terraformar Marte, o sea, devolverle las condiciones de habitabilidad que tuvo en el pasado, porque Marte, la superficie de Marte era habitable cuando aquí surgió la vida, más o menos a la vez, hace 3.800 millones de años. Marte tenía agua líquida en la superficie, llovía agua, había vapor de agua en la atmósfera, había una atmósfera densa, todo eso se perdió. Se perdió porque Marte es un planeta más pequeño en el cual el núcleo se solidificó, no se ha mantenido un núcleo metálico líquido y por tanto, al no tener metales en movimiento, separa la dinamo, el imán interno que hay en el planeta, en el caso del nuestro, y separa el campo magnético. Y sin un campo magnético que te proteja de la radiación, pues lo que pasó en Marte es que la radiación solar borró la atmósfera. Y en un planeta más pequeño, por tanto, menos atracción gravitatoria y además sin presión atmosférica, el agua de la superficie se evaporó. Gran parte se evaporó, otra se filtró al subsuelo de Marte y otra quedó unida, digamos, hidratando los minerales y las rocas de la superficie del planeta. Entonces ahora tenemos un planeta inhabitable. Devolverlo mediante terraformación a un planeta habitable en el sentido
Me refiero, ahora es inhabitable para nosotros humanos, ¿eh? La superficie para ir así, con la cabeza al aire, ¿no? Para ir como vamos paseando por los parques de nuestras ciudades o por el campo. Devolverlo a una situación en la que pudiéramos ir por ahí respirando oxígeno y con una temperatura media de al menos 15 grados y con agua disponible, requeriría, para empezar, tener una atmósfera mucho más densa, que genere un efecto invernadero que vaya calentando el planeta, porque Marte ahora mismo está de media a 55 grados bajo cero, mucho frío. Además de tener esa atmósfera, tendrías que tener de nuevo campos magnéticos que te protejan de la radiación, porque si no te fríes en la superficie. Es imposible imaginarse cómo podemos volver a hacer líquido el núcleo de un planeta, ¿sabes? Y claro, ya cuando empiezas a echar cuentas, Carl Sagan y otras personas propusieron la terraformación en los años 60 finales o 70 principios del siglo pasado. Hoy en día hemos podido cuantificar la cantidad de hielo que hay congelado en los polos de Marte. Perdón, hielo, sí, hielo de agua y hielo de CO2, ¿no? Ese CO2 es el que habría que sublimar para que la atmósfera tuviera mucho CO2 y se iniciara ese efecto invernadero. Cuando se han echado cuentas, resulta que no hay ni mucho menos el CO2 suficiente para hacer una atmósfera suficientemente buena, rica, densa, para generar un efecto invernadero. O sea que no es posible la terraformación. No salen las cuentas, es imposible. Y lo de, digamos, reactivar el núcleo del planeta, pues eso ni en el mejor sueño de la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos quedará? Nos quedará explorar Marte con trajes de astronauta, en entornos cerrados, muy protegidos. A lo mejor los primeros lugares donde vivimos por tiempo largo en Marte son las cuevas volcánicas que hay en Marte. A mí me gusta pensar que igual como los primeros humanos vivíamos en cuevas, ¿no? No me sale ahora la palabra, los que viven en cuevas. Cavernícolas. Eso, cavernícolas. Éramos cavernícolas, pero los primeros humanos que vivan en Marte también van a ser cavernícolas, porque en el subsuelo de Marte, en esos tubos, estarán muy protegidos, ¿sabes? Ujú. O sea que eso es lo que nos queda, explorar, pero volviendo a casa, volviendo a nuestro habitáculo, no terraformar todo el planeta y que allí haya plantas y que llueva y todo eso, eso lo dejamos para la ciencia ficción. Gracias, muy Gracias. claro. Enzo desde Uruguay. Bueno, muchas gracias, Carlos, Gracias. por estar en este club. Un par de preguntas. Una, se ha hablado sobre la tendencia al azar en la autoorganización de las moléculas. Sin embargo, desde la bioquímica estructural, la lógica, la jerarquización molecular, como lo plantean libros base para quienes somos formados en química como Leninger, nos habla de aquellas moléculas por las que se fue optando por una determinada estructura. O sea, han primado las configuraciones D en aminoácido, L, perdón, en aminoácido, D en azúcar, etc. ¿Eso cómo se explica desde el punto de vista de la evolución de la química? ¿Como un mero hecho de definición de azar o ya hay algo con certeza que pueda predecir ello? Y una más cortita respecto a la química de frontera, otra vez bioquímica de frontera, como es la epigenética, si hay algún problema con la limitación en biodiversidad a la que se puede atribuir algunas tendencias a estandarización alimenticia por las multinacionales que pueden controlar el insumo de alimentos en mediano y largo plazo cuando haya déficit del mismo. Ya, sí, Te son dos preguntaba. preguntas bastante distintas, casi del principio de la evolución y del final de la evolución, pero te intento responder brevemente ambas. El problema de la quiralidad, de la elección de qué tipo de moléculas, no sabéis que hay biomoléculas que pueden funcionar como la mano derecha o como la mano izquierda, que son imágenes especulares y que no puedes hacer, por ejemplo, proteínas con aminoácidos de los dos tipos. Tienen que ser solo en nuestra bioquímica, en nuestro planeta Tierra, bioquímica, o sea, proteínas formadas por aminoácidos de tipo L y ácidos nucleicos, ADN o ARN, formadas por nucleótidos de tipo D. No voy a entrar en los detalles moleculares, pero eso se sabe que de alguna forma en nuestro planeta no sabemos si antes del origen de la vida o como consecuencia de las primeras etapas de la vida se fueron escogiendo unas u otras. Y eso fue por azar o fue por necesidad. Es decir, había un determinismo para eso, entonces sería una cuestión, digamos, necesaria de una mayor estabilidad de unos u otros. ¿O fue porque azarosamente empezó a funcionarse con uno de los tipos, oye, y funcionaba suficientemente bien que la evolución dijo, venga, pues tiramos para adelante, ¿no? Porque eso ha pasado muchas veces en la historia de la evolución. La evolución no penséis que va en busca de la perfección, y creo que lo decimos en algunos puntos de este libro.
va en busca, de hecho no va en busca de nada, experimenta, va formando estructuras, va, digamos, iniciando funciones y cuando funcionan suficientemente bien, tiramos para adelante. No hay perfección. Nosotros estamos muy lejos de la perfección. Tenemos enfermedades, problemas, tenemos hipo, por ejemplo, una cosa tan sencilla como cuando... ¿Por qué haces eso? Pues porque hay un nervio concreto que pasa de un lugar de la cabeza a otro, digamos, pasando por debajo de los pulmones, simplificando mucho. Heredero de por dónde pasaba cuando éramos peces. Vale, pues eso es una chapuza evolutiva, ¿no? Es una chapuza. Pero ¿qué pasa? Que funciona suficientemente bien, tiramos para adelante. Pues eso ha pasado mucho. Y entonces, en el origen de las primeras moléculas que dan lugar a seres vivos muy sencillos, a las primeras células, por ejemplo, pues pensamos que quizá fue una cuestión de azar, que aminoácidos de tipo L estaban en una zona, generaron las primeras proteínas y a partir de ahí se tiró todo el tiempo con proteínas de ese estilo, ¿no? Se está investigando mucho en ese campo y todavía no hay una explicación de por qué se selecciona la quiralidad. Hay muchas personas que, de hecho, se plantean si hubiera vida en otro lugar, a lo mejor las proteínas eran no con aminoácidos L, sino con aminoácidos D. Y al final acabaríamos siendo como imágenes especulares, unos seres vivos y otros, ¿no? Como si nos miráramos en un espejo, ¿no? No lo sabemos. Y respecto a la segunda pregunta, pues claro, por ejemplo, la manipulación genética de alimentos para mayor producción o para hacerlos resistentes a sequías o para hacerlos resistentes a herbicidas, bueno, pues eso en plantas se hace mucho más que en animales, pero bueno, se está trabajando en biotecnología de distintos ámbitos. En principio no plantea problemas de seguridad porque todo está muy vigilado en los países, digamos, que tienen estos controles. Hemos de fiarnos de un maíz transgénico, no hay problema en ese sentido. Pero el problema que sí existe es la reducción de la biodiversidad, Enzo, que es un poco lo que me decías. Si tenemos, por ejemplo, el maíz o los tomates, o me da igual, o las lentejas, o cualquier planta de consumo habitual, eh, que, que dan mayor producción o que permiten al agricultor y por tanto a quien les vende las semillas producir más cada año, y hay un negocio detrás de eso, no nos engañemos, pues estaremos estrechando nuestra biodiversidad. En lugar de tener un montón de variedades, a mí cuando voy a Latinoamérica me encanta tomar verduras y frutas y también animales, pero sobre todo me fijo mucho en verduras y frutas de variedades muy distintas de las que tenemos aquí, o especies directamente distintas. Eso es riqueza, eso es biodiversidad, eso es algo que nos hace buenos como conjunto de la vida, ¿no? Que nos hace más resistentes a plagas, por ejemplo, o a pandemias, cuanto más diversidad biológica hay. Entonces, la tendencia económica de ir reduciendo la biodiversidad en busca de una mayor rentabilidad, desde el punto de vista biológico, no es bueno. Insisto, no es que sean alimentos con riesgo para la salud, pero estamos reduciendo esa diversidad que nos hace más resistentes a lo que pueda venir. Esa es un poco mi respuesta. Gracias, Carlos. Orlando Parra desde Pereira, Colombia. Ah, Colombia, sí, señor. Asmute, no se te escucha. No tiene sonido, Orlando. Lo siento. Pues mientras lo corriges, pasamos a Jordi Ballart. Perdón, Orlando. Yo quería, buenas tardes, bueno, muchas gracias por su colaboración con nosotros en el programa. Le quería hacer una pregunta. ¿Nos estamos acercando a un conocerlo todo o nos estamos alejando porque cada vez esto va creando más preguntas? O sea, el conocimiento sobre el universo, sobre cómo nació la vida. O sea, nos estamos alejando porque, lo digo porque, por ejemplo, el otro día leí que dicen que es una célula, dicen que ya tiene una complejidad parecida a la que tiene una ciudad. O, por ejemplo, en Bueno, perdonad, mecánica. perdonad, se me ha cortado desde que iba a hablar Orlando hasta ahora. Entonces, lo que ya habéis dicho, repetidlo, por favor, porque os veía, pero estaba como parada la imagen. Tú, No, Jordi. la pregunta era si nos estamos acercando a conocerlo todo totalmente, nos estamos alejando porque parece que las cosas, o sea, el conocimiento nos va dando a ver que las cosas son cada vez más complejas
y las preguntas aumentan, o sea, están aumentando las preguntas en lugar o sea, las respuestas no consiguen mitigar el grado de las preguntas que surgen respecto a la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, leía el otro día que una célula se ha descubierto que tiene la complejidad de una ciudad, o, por ejemplo, la mecánica cuántica te dice que algo puede estar en dos lugares a la vez, o sea, cosas que se escapan un poco, o sea, yo creo que da la sensación de que esto, el nivel de las preguntas aumenta a una velocidad geométrica comparado con las respuestas, que aumentan a una velocidad aritmética, ¿no? No sé, digo yo, o sea, es una pregunta un Sí, poco sí. abierta. No, no, sí, esa pregunta, mira, me interesa mucho y me ha interesado mucho durante la preparación de este último libro, el de A bordo de tu curiosidad, porque es un poco uno de los motivos que me hicieron escribirlo. En este libro utilizo ya en el primer capítulo, son 52 capítulos breves para leer, yo digo uno cada semana del año, pero la gente lo lee muy rápido porque pues, engancha mucho y tiene unas ilustraciones preciosas. Bueno, pues en el primer capítulo digo, recuerdo lo que decía Wheeler. Wheeler es un físico norteamericano que decía, nuestro conocimiento es como una isla y lo desconocido es el mar que tenemos alrededor. Nuestro conocimiento va aumentando cada vez, entonces aumenta la superficie de la isla. Pero cuando aumenta la superficie también aumenta el perímetro de la isla, es decir, la interfase con lo desconocido. Cuanto más sabes que no sabes, más preguntas tienes. Y en ciencia estamos bueno, y en otros ámbitos del conocimiento, pero en ciencia estamos muy habituados a que tú tienes una pregunta, intentas responderla y en la propia respuesta te surgen nuevas preguntas. Entonces, eso es una carrera sin fin. Siempre vamos a tener más preguntas y a veces las preguntas van a ser cada vez más complejas o más antiintuitivas, como bien decías, ¿no? Porque, claro, porque digamos, lo más fácil ya lo vamos teniendo solucionado. Y ahora nos vamos a grandes preguntas. Grandes preguntas es, por ejemplo, cómo se originó el universo. ¿Cómo funciona esta cabezota? Porque decía Santiago Ramón y Cajal que el cerebro es un territorio, él decía, es como un planeta lleno de continentes de los que no sabemos nada rodeados por otras regiones desconocidas, ¿no? Es decir, él hace 100 años decía, no sabemos nada del cerebro. Hoy en día seguimos sabiendo muy poco del cerebro y nos hacemos grandes preguntas sobre el cerebro. Es decir, siempre vamos a tener nuevas preguntas, nos van a acompañar y es la curiosidad y es el espíritu crítico nuestra única guía, ¿no? Pero también eso nos obliga, y yo creo que eso es algo que los científicos tenemos que hacer, nos obliga a ser humildes, nos obliga a decir, bueno, la ciencia se va construyendo día a día, y la ciencia no te va a decir la verdad, te va a decir lo más parecido a la verdad en función de los datos disponibles en cada momento. Esa es, yo creo, la postura honesta como científico. No podemos pretender saberlo todo, ni podemos pretender anclarnos por ejemplo, en una teoría, en una ley que nos explica algo, porque puede ser que los nuevos datos nos obliguen a cambiarla. Y eso lo hacemos claramente. Por ejemplo, en el ámbito de la astrofísica, mis colegas astrofísicos han ido cambiando las cosas. El descubrimiento, por ejemplo, de la materia de la energía oscura es un descubrimiento bastante reciente, derivado de datos obtenidos, por ejemplo, por el telescopio espacial Hubble y que se están ahora evaluando con el telescopio James Webb. Y eso hace 30 años no se sabía para nada que había materia de energía oscura. Y ahora los astrofísicos deben reconocer que la materia de la energía oscura son el 95% del cosmos. El 95%. Es decir, Ya es el 95. 95%. Porque decían que era la energía, la materia y la materia oscura, la energía oscura y la materia, ¿no? Y entonces, Sí, sí. Pues la yo había... materia normal, la materia bariónica, la que nos hace a ti y a mí y a las ranas y a las secuoyas y a los planetas y a las estrellas y a las nebulosas, esa materia normal, materia hecha de los elementos de la tabla periódica, es el 5%. Sí, El otro 95% es materia oscura y energía oscura. Fíjate. sí, eso lo había oído. Sí. Claro, hay que cambiar nuestra percepción del universo. Hay que ser humildes y decir, caramba, pues eso hay que intentar ver por qué pasa eso. Y ahí son preguntas complejas, ¿no? Entonces, Ujú. la ciencia se va reconstruyendo día a día, vamos avanzando sin dejar de hacernos preguntas y asumiendo que en cada momento las respuestas parciales que tengamos nos van a seguir complicando la vida, digamos, ¿no? O sea que, bueno, es una forma, pero es la mejor forma, es la única, de hecho, forma que existe para conocer la realidad, los avances científicos. Sí, Pero, sí. como te digo, huyendo de dogmatismos, porque si nos ponemos muy dogmáticos, al año o a los 2 años va a salir algo que van a tirar por tierra nuestro dogma, ¿no? Entonces, mejor que sean digamos,
planteamientos suficientemente abiertos como para poder cambiarlos cuando haga falta. Ujú. ¿Cómo era Carlos, el título de este último libro? Perdona, ¿cómo era? A bordo de tu curiosidad, a bordo de tu curiosidad, y el subtítulo es Un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual. Lo he publicado en mayo de este año. Y ahí, bueno, perfecto. pues hay muchas preguntas, muchos retos, doy mucho, digamos, me meto en muchos charcos, como decimos aquí en España, contra las pseudociencias, contra las pseudoterapias, contra los bulos relacionados con temas científicos, y entonces aparte de dar información sobre distintos temas, eh, digamos que hago un alegato a favor del espíritu crítico, ¿no? Y a no dejarnos engañar y a ser muy selectivos con lo que consideramos que son datos reales. Porque, ¿qué os voy a contar que no sepáis? ¿No? Estamos rodeados de fake news y de bulos y de cosas muy raras, ¿no? Entonces, en este libro también, aparte de hablar de ciencia, hablo de esas cosas. Gracias. Oye, pues, Gracias. Carlos, son las 9:06. Nosotros normalmente terminamos a las 9. No sé si te puedes quedar Sí, sí, para sí, tres preguntas más. sí, claro, por supuesto. Vale. Sí, Ah, antes genial. no podía conectarme antes de cuando lo he hecho, pero ahora sí que tengo tiempo para No, estar porque es súper un rato más. interesante y me Sin gustaría problema. alargarlo un poquito. Sí, Bueno, sí. entonces, creo que Orlando te pudiste conectar de otra manera. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, ahora Así, sí. ahora sí. Muchas gracias por tus palabras a Colombia y veo que te va muy bien en Colombia. Lo he pasado muy bien, he estado 10 días, no había estado todavía en Colombia y he estado en la zona amazónica, en Leticia y Puerto Nariño y Ah, por ahí. Y qué luego, hermoso. y luego en Neiva, en el eje cafetero, que teníamos ahí Yo un vivo poco. en el eje cafetero. Ah, pero ese es el eje cafetero del sur. Ah, bueno, ya, claro, el eje cafetero del sur. A mí me Hay dijeron, dos ejes estamos, cafeteros, sí. me dijeron en el corazón del eje cafetero y yo me lo he aprendido así. No, y la verdad es que Eh, me ha gustado mucho. Mi pregunta de pronto es diferente a la de los compañeros y es, ¿a qué atribuyes tu éxito como autor? O sea, ¿cuál ha sido la magia como para que te vaya tan bien además en unos libros tan complejos de leer? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué Esa es mi pasó? Pues pregunta. no lo sé. Quizás porque tengo amigos como Antonino que os obliga a leer mis libros y con eso. No, luego me insultas, Antonino. Eh, no, yo creo, mira, pues precisamente como te decía, este libro, el que habéis leído vosotros, es el más complejo de todos. Es el más, digamos, ciencia para científicos. Ciencia que, por ejemplo, ¿sabes quién disfruta mucho este libro? Pues eso, estudiantes de primero, segundo, tercero de carrera que están dándolo todo en temas de ciencia Ujú, y lo devoran, ¿no? Les encanta. Y ha funcionado muy bien, pues porque son grandes preguntas de la humanidad que nos planteamos siempre, porque quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Si quieres también esa es más complicada, pero son preguntas que nos han acompañado siempre. Por ejemplo, el segundo libro está... Pero entonces, ¿crees que el voz a voz ha sido clave? el boca a boca ha sido clave, sí. Ha gustado mucho. Son libros que se leen, se regalan, se funcionan. A la gente le gusta mi forma de escribir. En este no habéis podido apreciar tanto porque aquí soy bastante más técnico que en los siguientes, que soy... En los otros he sido más, porque a mí, Antonio no lo sabe, yo he escrito poesía muchos años, sigo escribiendo, me gusta mucho la literatura. De hecho, mis primeros libros fueron de poesía, no eran ensayos científicos. Y en estos dos últimos, en los que todavía no habéis leído, por decirlo así, eh, eh, tengo un lenguaje mucho más literario, que engancha mucho más y con mucho más lleno de metáforas y más, ¿sabes? Más sugerente, ¿no? Entonces, habéis empezado, digamos, por el más difícil, en ese sentido. Pero la gente sí me dice que le gusta mucho cómo escribo, ¿no? Y, por ejemplo, en este último, en el que os decía, el último, abogo mucho también por lo que llamamos la tercera cultura, ¿no? Porque tenga que haber una relación entre las ciencias, las humanidades y las artes. Y hay muchas referencias literarias y a la gente le gusta mucho leer ese tipo de forma de entrar en la ciencia porque no muchos autores lo practican, al menos aquí en España, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues es una mezcla de boca a boca, de que los temas creo que son muy interesantes en los que yo trabajo, en los que yo me muevo y que tiene ese toque literario, mi forma de escribir y yo creo que la mezcla pues gusta mucho. Gracias. Está genial, Carlos. Gracias, Orlando. Ana Camarero. Hola, Carlos, buenas tardes. Muchas Hola. gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es un poquito al hilo de lo último que has hablado. ¿Crees que la ciencia como actividad nos puede unir como humanos más allá de ideologías o creencias? Luego, por otro lado, también me gustaría saber, según tú, ¿cuál es el mayor reto de la divulgación científica? Mm. Dos muy buenas preguntas. Mira, la primera, yo creo que sí, yo creo que la ciencia nos une
porque la ciencia es universal y la ciencia no tiene ideología. Es decir, la ciencia se basa en los datos, lo que estábamos diciendo antes. La ciencia te dice lo que hay ahí fuera o lo que hay dentro de nosotros, en la profundidad que en cada momento sea posible llegar a entender, y requiere colaboración entre distintas disciplinas, entre distintos países. Yo no les pregunto a mis colegas científicos de distintos países qué votan o qué opinan, o si son o no creyentes, o qué filosofía es la que más les... Porque lo que vamos a hacer es analizar moléculas o con los astrofísicos analizar planetas. Es algo universal. Y de hecho, algo que vemos cuando vamos, por ejemplo, a congresos fuera de nuestro país, pues como ahora estaba en Colombia, como en Estados Unidos o en Europa, donde sea, es que entre los científicos nos parecemos mucho más entre nosotros. Y a veces nos parecemos más entre nosotros que cada uno de nosotros con la población de nuestro propio país. Porque nuestra forma de pensar es muy lo que estamos hablando, de espíritu crítico, de darle dos vueltas a las cosas, de no creernos nada, de no dar nada por sabido si no lo experimentamos. Entonces, esa forma de trabajar, esa cercanía, si quieres, no sé, intelectual o de planteamiento vital, nos hace mucho más parecidos a los científicos. Y por eso las colaboraciones en ciencia son relativamente fáciles. Y eso se vio en el caso de la COVID. El desarrollo de vacunas fue el ejemplo mayor en la historia reciente de colaboración entre países, muy rápido, poniendo datos en abierto para que todos pudiéramos utilizarlos y avanzar a partir de ahí. Y ahí no ha habido diferencias entre distintos países o sensibilidades o ideologías políticas. Otra cosa es luego, el caso de las vacunas, cómo se hayan usado, qué personas han decidido, digamos, promocionar más o menos el uso de vacunas. Ahí ya sí que entra la ideología. La distribución de las vacunas a nivel mundial, entra la geoestrategia, la política, la economía, todos estos ámbitos. Pero la colaboración científica como tal, abierta y sin ninguna, digamos, limitación en ese sentido. Y luego, retos de la divulgación, pues yo creo que son muchos, ¿no? Precisamente pasado mañana voy a participar en un evento de divulgación de la Fundación Lili, aquí en Madrid. No, pasado mañana no. Sí, pasado mañana, el lunes. Y claro, cuando reflexionamos públicamente sobre la divulgación, vemos primero que nos parece necesario hacer divulgación para que la sociedad se beneficie un poco de los avances científicos, más allá de poder tener nuevos dispositivos, nuevos tejidos, nuevos fármacos, eh, del conocimiento, ¿no? O sea, todos con los impuestos estáis pagando los avances científicos. Casi toda la investigación que se hace, o al menos en países como los nuestros, es investigación pública, investigación digamos, que sale de los impuestos, ¿no? También hay fundaciones y hay empresas privadas que investigan, claro. Pero yo creo que es de justicia que los científicos acerquemos un poco lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios, observatorios, lo estemos acercando a la población general. Y para eso la divulgación hace que eso revierta en la población y nos forma como seres más críticos, lo que estaba diciendo antes. Cuanto más ciencia sabes, cuanto más sabes de astronomía, menos te pueden engañar con la astrología, porque sabes que da exactamente igual qué planeta estuviera en qué constelación el día que tú naciste. O si vas a ser o no compatible con alguien que te gusta en función de cómo estaban los astros. Hombre, eso es tan absurdo. Pero claro, hay gente que piensa que eso es cierto o que piensa que la Tierra es plana. Pues bueno, si sabes un poco más de ciencia, digamos, estás protegido, estás vacunado precisamente contra la desinformación, ¿no? Y contra los bulos. Yo creo que eso es importante. Y luego que la ciencia es fascinante. O sea, merece la pena hacer divulgación porque cuanto más sabes de ciencia, más maravilloso ves el mundo, más entiendes lo que está pasando. Por eso te maravilla ver un arco iris, pero si además sabes la óptica, la ciencia, la física que hay detrás, te maravilla más el espectáculo plástico y además toda la física que hay, ¿no? Entonces, yo creo que eso es necesario, la divulgación es necesaria y el reto es poder llegar a todos los públicos. Ser capaces, no cada divulgador, sino entre todos los divulgadores, de poder llegar al niño de 3 años que empieza a sorprenderse con lo que hay a su alrededor, hasta la persona mayor que a lo mejor no ha tenido ocasión de estudiar y que tiene interés. Entonces, claro, el reto es adaptar nuestros lenguajes, adaptar nuestros formatos. A mí me gustan mucho escribir libros, pero también participo en podcasts, en programas, en canales de YouTube, en mil cosas. Hago muchas charlas en directo, muchos eventos en los que combino, por ejemplo, ciencia, poesía y música, por ejemplo, y eso es una especie de revolución para las personas que lo ven. Cuantos más formatos utilices y a más público puedas llegar, mejor, porque más se beneficia la sociedad de la ciencia, ¿no? Ese es el reto, yo creo. Encontrar nuevos formatos, no
no rendirte. Y si hay nuevos formatos, hay nuevos canales, en TikTok se puede hacer buena divulgación de ciencia. Yo pocas veces he hecho cosas en TikTok, vamos, pero porque no es un canal que a mí no me convence mucho porque es demasiado breve, son mensajes muy cortitos. Pero es que hay una población, hay una parte de nuestros jóvenes que si no es con pastillas muy concentradas de ciencia en segundos casi, no se lo plantean, ¿no? Pues ahí hay gente muy buena como Javi Santaolalla, que muchos lo conoceréis seguramente, un gran divulgador con mucha presencia en Latinoamérica, que es quien ha escrito precisamente el prólogo de mi último libro, porque somos buenos amigos, o Juan Carlos Crespo, Quantum Fracture en redes sociales. Estos son muy buenos en formatos cortos, llegan muy bien a los jóvenes. Pues bueno, ahí a por ello, ¿no? Es decir, ese es el reto, dar pie y colaborar entre todos nosotros para que todos los ámbitos de la sociedad tengan, digamos, canales de divulgación científica a los que puedan acceder. Gracias. Pues me encanta lo que dices porque coincide con nuestro interés, que aquí somos una comunidad global de lectura y debate. El único problema es que somos todos viejos. Pero Bueno, bueno, porque el mensaje no es corto, ya, claro. dura demasiado. Claro, y Pero bueno, leer un libro es un esfuerzo, o vosotros sois unos héroes porque os habéis metido 500 páginas de un libro difícil. exacto, exacto. O sea, Eso esto, claro, un chaval eso joven. De hecho, yo tengo un hijo de 17 años, que es un gran estudiante, es un chaval encantador y todo muy bien. Y el último libro, el de A bordo de tu curiosidad, lo ha devorado y le ha fascinado. Y con esto os dice, papi, los más gordos los vamos a dejar para un poco más adelante. Digo, me parece muy bien, hijo, no te sientas obligado, claro, desde el cariño, ¿no? Claro, esto para un chavalín es mucha tela. Sí, Pero sí, hay chicos, pues eso, de segundo bachillerato aquí en España o de principio de carrera que lo han devorado, este libro, lo han devorado. Entonces, sí, bueno, pero sí que es cierto que es más fácil llegarles con mensajes más cortos. Bueno, sí, sí. entre todos, ¿no? A ver, vamos a hacer dos preguntas más. Gregory, y luego me reservo la última. Oye, Antonino tiene que preguntar algo, si no le retiro el turno. Antonino, ¿no? Que no levanta la Hombre, que mano. no, que no, que no. Dejo al público. Dime Nosotros algo. luego ya hablaremos en una cena. Ah, bueno, vale, lo veo bien, lo veo bien. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Desde México. Eh, la forma en la que concebimos las cosas es que tienen un principio y un fin, o sea, a partir de nuestra propia existencia. ¿Tú concibes al universo en un principio y un fin? Qué pregunta más interesante y más complicada, muy bien. México es un país que también adoro, he estado muchas veces en México. Tengo buenos amigos allí como Antonio Lazcano, que a lo mejor te suena, un biólogo Sí, evolutivo. claro, es médico, investigador, claro. No, médico no, es biólogo, no es médico. Biólogo, sí, biólogo. No me dejaría operar por Antonio Lazcano, le quiero mucho, pero no es médico, no. Pero es uno de los grandísimos biólogos evolutivos, experto en origen de la vida y sí, sí, le quiero mucho yo a Antonio y tengo otros buenos amigos allí en la UNAM. Em, el universo, a día de hoy, el consenso entre todos los astrofísicos y cosmólogos es que sí tuvo un origen, ese Big Bang, que no fue una gran explosión a pesar del nombre. De hecho, el nombre se lo puso un cosmólogo que no se lo creía, lo del Big Bang, y lo dijo un poco de broma. Dijo, o sea que todo empezó en un Big Bang para desprestigiar ese origen, porque él y otros pensaban que el universo había existido desde siempre. ¿Vale? Pero muchos datos derivados del mayor conocimiento de la cuántica y de la gravitación, etcétera, etcétera, pues hicieron ver o hasta ahora asumir que tuvo un origen, es el mal llamado Big Bang, pero que quedó así como metáfora, ¿no? Hay que imaginárselo como una gran expansión, no una gran explosión, o como una fluctuación cuántica del vacío, que dicen mis amigos cosmólogos. Habréis leído en la primera parte de este libro, Alberto Fernández Soto, explica el origen del universo como una fluctuación cuántica del vacío y se queda tan tranquilo, ¿no? Y yo le digo, claro, yo soy ateo militante, ¿no? Pero comprendo a los creacionistas que digan, es que ahí pongo a Dios, que es más fácil de entender un Dios creador que una fluctuación cuántica del vacío, ¿no? Porque el vacío era un vacío cuántico, un vacío que sí que tenía algún campo en el cual la cuántica nos dice, como antes se comentaba, que las cosas pueden existir o no existir y que de la nada puede haber una fluctuación que hace que surja todo. Y eso debió pasar hace unos 13.700 millones de años, que del vacío surgió, por esa singularidad, por esa fluctuación, surgió el propio tiempo y el propio espacio, es decir, las coordenadas que definen el universo surgen en el Big Bang y surge la materia y surge la energía. Todo. Entonces, a día de hoy,
el consenso es que sí que tuvo un origen hace unos 13.700 millones de años. Y a partir de ahí todo lo que cuenta Alberto en el primer tercio de este libro. ¿Y tendrá un final? Pues ahí es donde, hasta donde yo sé, no se ponen muy de acuerdo los cosmólogos. Porque hay personas que dicen que se va a seguir expandiendo, además se expande de forma acelerada el universo, y se va a seguir expandiendo siempre hasta la eternidad o hasta una muerte térmica en la que ya no haya interacciones y se disipe. Entonces ya sí tendría un fin. Y hay otros que dicen, se va a expandir hasta que la densidad sea prácticamente cero, es decir, que la densidad media del universo sea parecida a la densidad del vacío, que no haya nada, y a partir de ahí se producirá un nuevo origen de otro universo. Y eso, cuando lo plantean, también nos hace pensar que a lo mejor no estemos habitando el primer universo que existió. Igual hubo un universo que tuvo un Big Bang, un Big Crunch, o una expansión térmica hasta la nada, surgió otro nuevo universo, luego otro, y ha habido distintas generaciones de universos. Y estamos en el de ahora, en el surgido hace 13.700 millones de años, pero antes hubo otros universos. Y hasta donde yo sé, digamos, no hay nada que te pueda permitir hacer experimentos o plantear observaciones para, digamos, aceptar que eso es cierto o refutarlo. Entonces, hay ecuaciones que hacen los físicos teóricos y los matemáticos que te pueden llevar a favorecer múltiples universos que han ido apareciendo y desapareciendo, pero no hay experimentación que puedas hacer. No podemos tener información a qué había antes del Big Bang. Y lógicamente no vamos a poder tener información sobre qué va a pasar después de un posible final del universo. Entonces, son preguntas súper complejas que los que saben de esto son los cosmólogos, pero que realmente cuando te responden te vienen a decir algo parecido a lo que yo he dicho, seguramente mejor expresado, pero que nos dejan así un poco también fríos en ese sentido, ¿no? Entonces, o como la posibilidad de que existan muchos universos simultáneamente, la teoría de los multiversos, en los que habría otras, por ejemplo, valores de las grandes constantes, la constante de Planck o las constantes que hacen que todo funcione como funciona en nuestro universo, podrían ser distintas en otros universos. Pero por definición de multiversos, no tendríamos contacto entre nuestro universo y los demás. Por lo tanto, nunca puedes saber si hay otros universos. Por lo tanto, eso se convierte en una pregunta metafísica y no física, no científica. Entonces, a lo mejor hay otros universos burbuja, sin conexión entre ellos, y nunca vamos a saber qué pasa dentro de esos otros universos. Eso es algo muy parecido a si no existieran otros universos, ¿no? Porque no te puedes tener contacto. Entonces, bueno, pues estas preguntas, esto sí que está al límite del conocimiento actual de la ciencia y hay muchos físicos teóricos, lógicamente, y matemáticos trabajando en esto. Carlos, mira, Gracias. te quería hacer una última pregunta, porque aquí hemos leído muchos libros que nos advierten de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos un poco descontrolados, la edición genética, y se habla incluso de poder llevarnos a la extinción, eh, porque entre otras cosas la tecnología se está convirtiendo también en una especie de nueva religión y pareciera como que es la tecnología la que va a resolver todos los problemas, y tú mismo lo dijiste, lo del transhumanismo, digamos, estas ideas, bueno, Elon Musk y todas estas figuras que yo tengo la idea de que estamos reemplazando a la religión como una guía por la tecnología. Em, Teniendo en cuenta de dónde venimos, qué es lo que tú estás investigando y cómo anticipas que será nuestra evolución a partir de ahora. ¿Y hay motivos para la alarma o son exageraciones estas cosas que leemos que nos dicen que podemos ir a la extinción? Ya, pues fíjate, esos temas también en este último libro que acabo de publicar los trato también y dedico 2 capítulos a la inteligencia artificial y reflexiono mucho sobre estos temas. Yo creo que o sea, que podemos caminar hacia la extinción. De hecho, tú eres argentino, Jorge, Sí. o uruguayo. Eres Bueno, argentino. argentino y español, tengo las dos nacionalidades, pero Las dos, bueno, ¿no? Sí, pero nací en Argentina. el acento te delata un poco, ¿no? Lo que pasa es que sí, yo Sí, siempre tengo el riesgo, que me encantan la variedad de acentos de Latinoamérica, pero siempre cuando alguien, no sé si es argentino o uruguayo, tengo ahí un problema, claro, que no, y claro, sobre todo, puedo cometer un error no, imperdonable, y es ¿no? muy Por un apropiado porque lado, hay un uruguayo aquí por el en otro, la sí, sí, sala, por eso digo por un lado y por por el eso. otro, ¿no? Entonces,
suelo decir, tú eres alrededor del Río de la Plata, ¿no? Y así no meto la pata, ¿no? En un sitio o en otro. Sí, Bueno, pues en Argentina, Mariano Sigman, que a lo mejor lo sí, conoces, lo ¿no? leímos aquí, Lo habéis leído, ¿no? el Pues mundo secreto de la mente. eso es, pues en el libro este de ahora, que pongo citas de mucha gente, una de ellas es de Mariano, a quien conozco, y dice una cosa muy bonita, bonita y preocupante, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, que no hace falta la inteligencia artificial para autodestruirnos. Es decir, la gente más agorera que está diciendo la inteligencia artificial nos va a llevar al final. Bueno, con o sin inteligencia artificial nos matamos a garrotazos, ¿no? Ujú. Desde que salimos de las cavernas nos seguimos dando. Dice Bermúdez Castro precisamente, dice que somos primates territoriales violentos, ¿no? Eh, claro, ¿vamos hacia la autodestrucción? Pues cuando uno ve los informativos, parece que sí, porque vamos a tener dos líderes ahora de los dos planetas, de los dos países más con más inversión en armamento, que probablemente sean como dos gallos de corral, ¿no? Y el problema no es que se aniquilen entre ellos, es que pueden hacer mucho daño y venimos de una historia terrible de guerras y no aprendemos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a acelerar nuestra autodestrucción. Es decir, los seres tecnológicos acabamos convirtiendo la tecnología en una amenaza, y eso es algo también muy tratado por la ciencia ficción, ¿no? Todas las sociedades acaban autoextinguiéndose. Pues las hay que sí. Y a lo largo de nuestra historia ha habido casos de algunas que han muerto de éxito y se han autoextinguido, otras que por conflictos con sus vecinos o por alguien que llegó y metió un tipo de sociedad que venía de otro continente. No estoy pensando en nada en concreto, pero hablando desde España y Estados Unidos, pues, o sea, y los estados de Latinoamérica es fácil imaginárselo, pues hacen que determinadas sociedades se extingan. La inteligencia artificial yo creo que es una herramienta, se puede usar bien o mal, como utilizamos un cuchillo bien o mal. Puedes cortarte un mango y te lo comes y es maravilloso, o puedes apuñalar a alguien. La inteligencia artificial creo que no va a acelerar nuestro ritmo de destrucción. Sí que puede y va a tener riesgos, y ya lo estamos viendo, problemas, por ejemplo, de vulneración de derechos de autor. Por ejemplo, los deepfakes. Ahora mismo cualquiera de nosotros nos clonan la voz y nos clonan nuestra imagen, nuestros rasgos faciales, nuestra expresión, y podemos estar diciendo unas barbaridades tremendas que serían indistinguibles de nosotros. Entonces, claro, ahí sí que puede a lo mejor clonar a un líder político que le declara la guerra a otro y el otro. Y esto que hemos visto en la ficción, cuidado, ¿no? Ahí sí que la inteligencia artificial, eso sí que es un riesgo. Pero por otro lado nos ayuda mucho en medicina ya desde hace décadas, yo qué sé, desde temas como control de tráfico aéreo, gestión de colas y optimización de tráfico, o meteorología, física, por supuesto. Bueno, los dos premios Nobel de este año de física y química han estado relacionados con inteligencia artificial. Eh, bueno. ¿Nos irá mejor o peor con la inteligencia artificial? No lo sabemos, pero ha venido para quedarse. Hay que asumir que ya está aquí la inteligencia artificial, ya llevaba tiempo y ahora la inteligencia artificial generativa lo ha democratizado, ¿no? Entonces, esto es una prueba más de cómo esta especie, una especie más surgida de Luca y una especie más de los cientos de millones que forman la biodiversidad actual, tiene por este desarrollo cerebral lo peor y lo mejor al alcance de su mano. Somos Ujú. seres empáticos que cuidamos de los demás, que extendemos nuestro afecto incluso más allá de nuestra familia. Nos reivindicamos en grupos y nos ayudamos entre nosotros. Vosotros estáis haciendo un acto de amistad a través del espacio y el tiempo. Cuando os decidís, vamos a leer algo, vamos a comentarlo, esto genera oxitocina entre vosotros, esto os pone, ¿no? Os hace sentiros parte de un grupo y esto es maravilloso. Pero cuando esto se lleva al extremo y un grupo es un grupo de poder, no el vuestro, evidentemente, no ya podían ser todos los grupos de lectura de libros, eh, o de digamos, de una definición, de una forma de pensar, o de una etnia, o de una ideología política, o de una religión que se confronta a las otras. Lo bueno que tiene ser parte de un grupo, lo positivo que tiene para nuestro desarrollo y nuestra afectividad, se convierte en algo muy malo porque nos enfrenta al otro grupo, que a su vez son una entidad fortalecida entre ellos, pero son nuestros enemigos. Entonces los tiramos piedras o los tiramos bombas atómicas. ¿La tecnología contribuye a ello? Pues cuanto más tecnología, más sofisticado es el armamento. A mí me gustaría pensar, y aquí que sois de distintos ámbitos y hay también juristas o personas del ámbito del derecho,
pues me gustaría pensar que en paralelo al avance tecnológico hay un avance ético de las sociedades que nos hace que no todo lo que se pueda hacer se deba hacer y que eso lo controlemos. Pero estamos en tiempos muy complicados. Yo era mucho más optimista hace 10 años que ahora. Ahora, gentes negacionistas y gentes totalitarias y gentes, digamos, cortoplacistas, racistas, todo eso están triunfando en muchos países. Hay países con una tradición democrática sobradamente conocida que están votando por opciones, a mí me parecen impresentables. Todos estamos pensando No, en y seres aquí, concretos, sí, y ¿no? aquí, Carlos, hemos leído un libro que, bueno, nos gustó mucho, El silencio de los animales, del filósofo inglés John Gray, que su hipótesis es que somos geniales para la evolución científico-tecnológica, pero somos un desastre en la mejora a nivel ético y político, y que volvemos a caer en los mismos problemas. Entonces, desde ese punto de vista podemos tener las mejores soluciones tecnológicas, pero luego, por el otro lado, fallamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo creo que ya hemos abusado muchísimo de ti, Carlos, con lo cual... Para mí es un placer, estar con vosotros. Y además es que os lo agradezco, o sea, pensando el trabajo que lleva a leerse este librito, que hayáis estado ahí un tiempo, bueno, espero que os haya aportado cosas buenas No, también. no, por supuesto que sí. ¿No? Además, siempre hacemos resúmenes, que bueno, lo hicimos entre Ana y Ya. yo. Ajá. Luego lo subimos, todos estos vídeos los subimos. Luego hay muchísimas visitas en el canal de Ah, YouTube. muy bien, muy Así que va a bien. tener mucha llegada, no solamente Perfecto. con nosotros. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar con Muy bien. nosotros aquí. Ha sido un placer. Y, Gracias. y nada más, simplemente decir que la próxima sesión es el 21 de diciembre y la vamos a dedicar a Nexus de Yuval Noah Harari. Muy bien. Nada más, un abrazo a todos. Gracias a Antonino por habernos hecho el contacto con Carlos, fundamental. Un placer volverlo a ver después de, no sé si son 15 años, 10 años, ¿cuánto es que no Ah, nos Un montón vemos? de tiempo, Antonino, Sí, pero nos tenemos que juntar sí, presencialmente sí. Cuanto antes. con Una una buena copita, cenita y un eso, buen vino. una copita de vino delante como en buenos tiempos, Antonino. Sí, señor. fantástico. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias, Carlos y todo. Carlos. Gracias a Ya vosotros. hablamos. Gracias, Gracias a Muchas todos. adiós. gracias. Un Muy abrazo. Hasta amable. luego.